8:05 de la mañana y en víspera de la celebración del Día de la Mujer y además en un contexto francamente triste, hay que decirlo, en nuestro país donde el récord de feminicidios sigue batiéndose y donde los niños y las niñas especialmente son asesinadas y violentadas, tenemos la importante visita de la ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro, con quien vamos a hablar, Fernando, Ricardo, de este tema en el que RPP, hay que decirlo, ha hecho hincapié desde siempre, pero con especial énfasis en estas últimas semanas en las que hay que aprender no solo a enfrentar las cosas como Estado, sino también como sociedad, tratar el tema con la seriedad del caso. En años pasados, el 8 de marzo ha sido consagrado a denunciar la discriminación, pero este año es diferente, Patricia. No estamos solamente ante discriminación en todos los campos de la vida laboral, institucional, pública, sino ante formas de agresión, de maltrato, de violencia y de violación. Las cifras hablan por sí mismas. Verdaderamente este domingo 8 de marzo deberíamos todos hacer un esfuerzo de pedagogía ciudadana y de toma de conciencia profunda de taras en nuestro país que son, por decirlo de una manera clara, vergonzosas. Efectivamente. Bueno, y está la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, precisamente para revisar esta realidad. Ministra, buenos días, bienvenida, pero sobre todo este caso terrible, esta pequeñita de 4 años secuestrada, asesinada, y el drama continúa porque hay una niña de 2 años, su hermanita, que ha quedado desamparada. La mamá se fue a Cerro de Pasco para estar presente en el sepelio de la pequeña y tengo entendido que está al cuidado del Ministerio de la Mujer. Buenos días, ministra. Buenos días, ministra. Gracias, Patricia, Fernando, Ricardo. Esta es una gran oportunidad, como lo ha dicho Patricia, de reflexionar el sentido del desarrollo humano, del desarrollo de hombres y mujeres en nuestro país. Y sin considerar esa vertiente, lo demás, podremos tener grandes obras de infraestructura, pero quienes están detrás y en el centro de toda obra pública es el ser humano. Y acá hay una población vulnerable, que son las niñas y las mujeres las que vienen siendo afectadas. No voy a hablar de números y voy a comenzar por lo que comenta Ricardo. Pero para nosotros, cada niño, cada niña es una vida por la que tenemos que preocuparnos. Ya la niñita de 2 años está en nuestro centro de acogida residencial, pero también está la niña de 9 años, quien también tiene una historia muy dura detrás de ella y que tenemos que pensar como sociedad cómo solucionar estos problemas que no son los únicos, son los que se evidencian acá. Pero ¿qué sucede en nuestras zonas rurales donde nuestras niñas caminan 2, 3 horas al colegio? Las violan en el camino. Y no solamente en zonas muy alejadas. Te hablo de la región La Libertad. La zona de Chao, Pirú son las zonas que registran más violaciones de niñas porque traspasan los cultivos para llegar al colegio. Sin embargo, al momento de hacer la denuncia, la directora es amenazada de vida. Al instante, el sistema educativo tiene que cambiarla de ubicación. Y cuando vemos a esa niña de 10 años violada, no la violó 1, la violaron 2 y no sabemos de quién es el padre. ¿Qué estamos haciendo? Porque vamos a la parte propositiva y aprovechando que acá al frente están los alcaldes de la convención, a quienes les doy un fuerte abrazo. Es vital la gestión de cualquier política pública desde el manejo territorial. Y en el manejo territorial están los gobiernos locales, tanto distritales, provinciales, pero también los centros poblados donde tienen mayor riesgo. ¿Y qué tenemos en cada uno de ellos? Tenemos una DEMUNA, una Defensoría Municipal del Niño, la Niña y el Adolescente, que ahora con decreto de urgencia ya tienen potestad de intervención en el cuidado de la misma manera que nosotros tenemos en nuestros centros de acogida. A ver, ¿qué encontramos, Patricia? Y con esto termino. ¿Qué encontramos? No solamente el descuido de la comunidad que está viendo que esa niña va sola, que no va acompañada, que el parque está oscuro, que el pasadizo no tiene resguardo, eso en la costa y en la sierra mucho más grave, pero sin embargo no hemos generado una alianza comunicativa y de organización comunal para poder resguardar a nuestros niños y niñas. A ver, yo le voy a hablar de cifras, ministra, porque creo que es importante. En el Perú, 6 de cada 10 niños y adolescentes han sido golpeados en sus hogares.
El 70% ha sufrido insultos y humillaciones. 20.500 menores han sido violados en los últimos 3 años y este año vamos más de 400. Sí. Han muerto 6 niñas el mismo día. Y usted me dice que vamos a hacer el 1% del presupuesto nacional se ha dedicado en este gobierno para la protección de los niños y adolescentes. El 1%, señora ministra. Eso es lo que vale para el gobierno al que usted pertenece, todas esas desgracias de las que nos acaba de hablar. Y yo le pregunto, lo único que hemos escuchado, y disculpe mi indignación porque hoy día sí creo que estamos todos un poco indignados, hemos escuchado, y acá no me pueden corroborarlo mis compañeros de trabajo, durante las últimas semanas, que por ejemplo para el caso de prevención de desastres, la culpa la tiene el gobierno local. Que para el caso ahora de la falta de protección de niños y adolescentes, la culpa la tiene el gobierno local. Hace tiempo que nos dimos cuenta que la descentralización fue un fracaso. Y además, yo le pregunto, con un 1% del presupuesto, ¿qué cosa va a hacer la DEMUNA de un lugar apartado de la sierra que tiene miles de problemas? Miles. No tiene agua, no tiene luz, no tienen carretera, no tienen nada. A ver, ese 1%, Cecilia, Patricia, y que ando muy indignada con esto, ese 1% es solamente para un programa, porque nosotros estamos, y digo, no vamos a hacer. Desde el primer día de gestión hemos visto 2 temas cruciales, importantísimos, la prevención y la descentralización de todos los servicios. Entonces, tenemos Señora que sumar Montenegro, yo solo es que la respuesta no es satisfactoria, porque en un evento que se hizo el año pasado, multisectorial, en el que usted participó para marcar pautas, usted dijo, ahora solo el 1%, usted, no se lo dijeron, el 1% del presupuesto de niños y adolescentes se va para la protección, no para un programa, para la protección. Y usted mismo señaló, pero antes el presupuesto era menor. Discúlpeme, señor Montenegro, pero ¿cómo se puede ocupar un puesto con estas cifras y, no sé, y quedarse tranquila? Vamos a ver eso. Es fundamental entender que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no es el único que mueve el sector. Sería imposible hacerlo. Tenemos a la par el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que también ve, por primera vez en la historia del Perú, tenemos un presupuesto por resultados que tiene indicadores de salud, de vulnerabilidad, que lo ve mi sector, de programas sociales, que lo ve ella. El MIDI se encarga de que los chicos estén efectivamente atendidos en tema de salud y que coman. Pero si golpean, violan, maltratan, insultan a un niño, ¿de quién es la responsabilidad? Ahí unimos los esfuerzos. Ese niño que tiene apego, que tiene amor, ese niño que es bien nutrido, ese niño que no le falta lactancia, ese niño que tiene su Cuna Más o su programa Jaliguarma y que intervenimos nosotros en los programas preventivos, ahí no van a haber agresores, ahí no van a haber víctimas. Ministra Montenegro, ¿dónde está el Estado cuando tenemos a 2 meses del año 454 o más de 400, no sé la cifra ahorita, 460 y pico niños violados en el Perú? Discúlpeme, pero dígame qué está funcionando. ¿Dónde? Estamos hablando de más de 200 chicos violados al mes. No vamos a encontrar los resultados en el cortísimo plazo, Cecilia. Pero soy Patricia. Perdón, Patricia. No estamos. Entonces, ¿qué le decimos a los niños violados? Que 348 millones de soles es lo único que el Estado peruano va a invertir en ellos por protección. Toda esa inversión va justamente para atender a las familias de manera descentralizada con el Ministerio de Inclusión Social, con Educación, con el Ministerio del Interior, con las defensorías, pero sobre todo con la comunidad organizada. 348 millones de soles es lo que el Estado peruano invierte en un montón de ministerios, además, para la protección de los menores. Invierte 1.000 millones en una refinería que no necesitamos. Esas son las prioridades. Yo creo que no podemos mezclar el tema de la refinería, que es una obra que los técnicos determinan cuán necesaria es o otros técnicos determinan cuán necesaria no es, versus la gran importancia que te dije al inicio, la protección del niño, la niña y el adolescente. Pero lo que pasa, ministra, es que la importancia se ve, y eso lo sabe usted mejor que yo, en la cantidad de recursos que se le entregan a las cosas. Y si usted le da poca plata, es decir, el 0.8 del presupuesto multisectorial destinado a la población de niños, eso es lo que le entrega el Estado peruano, entonces, discúlpeme,
una refinería que aparentemente no va a servir para nada, es mucho más importante para el gobierno al que usted pertenece, y no solo para este, y en eso voy a ser justa, para los anteriores también. Que los niños. Solamente puedo decirte que esta es la primera vez que en estos 2 programas de presupuestos por resultados se ha trabajado de manera multisectorial, de tal manera que no solamente a través de ministerios, sino a través del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Cultura, todos de manera articulada en zonas de alto riesgo para apoyar a nuestros alcaldes, no que ellos son los responsables, sino para apoyarlos y darles todas las herramientas. No funciona, ministra, no funciona en los niños, no funciona en la prevención de desastres. Y repito, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban los alcaldes? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba todo ese aparato estatal cuando la niña, cuando se llevaron a Camilita? ¿Dónde estaba cuando un padre mató a sus 2 criaturas para vengarse de su madre en Ica? ¿Dónde estaba cuando una madre con depresión ahorcó a su hijo en Cajamarca porque no podía más con el llanto de su criatura? ¿Dónde estaba? Toda esa dureza de la realidad no la hemos hablado ahora ni la hemos dicho a través de los medios. El día que asumimos la gestión, expusimos esa cruel realidad que determinó en una frase que al Perú no le gustó, que a muchos no le gustaron, pero que también muchos técnicos apoyaron. La cantidad de violaciones no aparecen de un día para el otro. La cantidad de violaciones que vamos interviniendo sector por sector, zona por zona, tiene... Qué bueno, te diría sí, Patricia, mañana no va a haber ninguno. No es cierto. ¿Cuántas casas de acogida tenemos en Lima? No le pido mañana, ministra. Estamos trabajando. Pero eso lo dicen todos. Lo que queremos y lo que quieren las víctimas son resultados, ministra, porque todos los ministros que vienen nos dicen estamos evaluando, estamos trabajando, estamos coordinando, pero lo que el Perú les exige ya son resultados. Nosotros Por ejemplo, casas de acogida. Ha venido el presidente o el responsable del sector justicia en Puno a decirnos: no me hacen caso en el Ministerio de la Mujer. Hace meses se nos ofreció, más de un año, un presupuesto pequeño para una pequeña casa de acogida en Puno. No la hay. Y nos enteramos que en el Lima solo tenemos una. Entonces, mujeres violentadas, mujeres agredidas, nos llenamos de discursos y frases, ministra, pero en lo concreto solamente hay una que es insuficiente. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. En primer lugar, el Ministerio de la Mujer no es un agente ejecutor. Nosotros somos un agente de servicios. Y muy clara dice la ley: el gobierno regional con el gobierno local se unen para la obra de infraestructura. Nosotros ponemos los profesionales especializados, hacemos seguimiento y control de todas estas instituciones. Porque hay algo que manifiestamente no está funcionando. Claro que las cifras son peores que en años anteriores. Entonces, claro, hay un diseño que nos lo explica usted, coordinación entre el gobierno municipal y las instituciones del Estado, su ministerio. Pero ¿dónde está el núcleo que hay que cortar y a partir de ahí lanzar una verdadera cruzada nueva que dé esperanza? Fernando, las cifras son deprimentes. Claro. Fernando, yo entiendo la indignación de ustedes porque la mía es mucho más. Este problema no lo vamos a ver en soluciones el próximo año, ni siquiera, pero sí estamos viendo que ante mayor asistencia de las víctimas, que ante mayor empoderamiento de las familias, de las mujeres, el sesgo machista, la presión del agresor sigue siendo más fuerte. Esa es la reacción que tienen ante una sociedad que va despertando esta cultura que mata y que lo he dicho y lo he explicado con números en reiteradas oportunidades. Hoy día la inversión no solamente es para el Ministerio de la Mujer, es multisectorial y en los 3 niveles de gobierno. Lo que tenemos que trabajar desde el sistema educativo ya lo venimos haciendo. Desde inclusión social se han mejorado procesos y procedimientos y no hay niños descuidados. En el tema de salud Perdón, ministra, ¿cómo que no hay niños descuidados? Lo que tenemos una evidencia enorme todos los días, no solamente a través del rotafono, en todos los medios de comunicación, son precisamente no solamente niños y niñas, sino adolescentes y comunidades enteras abandonadas. Pero ministra, yo le pediría que, vamos, disculpe, no quiero ser ni remotamente maleducada, pero camine usted un ratito acá por la esquina. A la esquina va a encontrar a madres vendiendo cosas, cargando a sus hijos. ¿Eso es niños cuidados? Me refiero a todos los niños que llegan a nuestra atención
absolutamente todos ¿Qué están porcentaje de los debidamente niños? registrados, absolutamente todos son atendidos y absolutamente Bueno, si todos llegan a su llegan a ministerio, nuestras tienen que casas. Sería ser un atendidos. escándalo que eso no ocurriera. Nos preguntamos es los que no llegan. Esa es la preocupación, porque esos terminan como Camilita. Esos terminan como Camilita. Pero vamos a la pausa porque de verdad estamos todos un poco consternados con las cifras, pero vamos a ver qué se puede hacer, ministra. Por lo pronto necesitaríamos un compromiso de pedir más plata, porque así no puede. Con eso no se Con puede. ese presupuesto no se va a poder hacer nada. Vamos a una pausa y regresamos. Mañana con 24 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Estamos por celebrar este domingo el Día Internacional de la Mujer en circunstancias críticas para nuestra sociedad por las cifras, pero más que cifras, ministra, por los casos concretos terribles que tenemos. Lo último nos interpela muy duramente la muerte de Camilita, pero hay una niña que ha sobrevivido y su primita, la hermana de Camila, la menor asesinada de 4 años, tiene 2 nada más y su primita tiene 9. ¿Qué va a pasar con ellas, por ejemplo? Porque hemos escuchado esta mañana aquí en RPP a la familia del padre de Camila, que está en Estados Unidos y no puede venir porque es ilegal, reclamando para ellos el cuidado de la pequeña. ¿Dónde está y qué va a pasar con ella? Bueno, a nivel de especialistas se hace una evaluación de qué es lo mejor para estas 2 niñas, tanto de la que tiene 2 años como la que tiene 9 años. Ellas ya están en nuestro centro de acogida y ahí tienen los mejores especialistas. El último reporte que he visto, ya están haciendo amistad. El día de hoy, ya en la mañana, han desayunado, han jugado, están tranquilas. Se sigue evaluando no solamente el ambiente de una niña, sino de las 2 y todo el sistema familiar que puede servir de resguardo para ellas. En nuestros centros de acogida residencial, que también son insuficientes y que también requieren presupuestos de la misma manera que requiere educación, que requiere salud, que son prioridades a nivel del Estado, estos incrementos justamente han servido para poner no solamente más infraestructura, sino mejores especialistas en términos de niños institucionalizados. ¿Y cuándo se decide qué va a pasar con estos niños? ¿En manos de quién queda la decisión sobre quién va a cuidar de estas pequeñas? ¿Con quién vivía la primita, por ejemplo, de 9 años? ¿Vivía también con las 2 pequeñitas? Vivía con una tía. Ya. No habla de papá ni de mamá. Habla de una tía y, bueno, por el principio superior del niño hay datos que no se pueden dar, claro. pero que son sumamente delicados. Por eso es que ella también de manera inmediata se quedó en nuestro resguardo. Pero, ministra, ¿esa niña iba al colegio? Claro que iba al colegio. Ese es el contacto del niño con el Estado. ¿No es cierto? Porque su casa es su casa y ahí estamos totalmente de acuerdo de que lo que pasa en 4 paredes es difícil que el Estado entre. Pero cuando los niños van al colegio, los colegios deberían estar en capacidad de detectar si el niño está en abandono, si hay padres a su cargo, si es que hay alguien que esté al tanto de ella. Eso, o sea, ustedes recién se enteran que la niña tiene una situación precaria cuando se muere su prima. Pero este si no, año no se oye padre. Desde este gobierno ya todas las UGELes tienen psicólogos y equipos evaluadores. Este año van a haber mucho más, sobre todo en los colegios que son más populosos y en la zona de más riesgo. Ese trabajo que se está haciendo va dando resultados porque nosotros intervenimos justamente cuando las niñas hablan con la profesora, la directora o la tutora y le dicen, en mi hogar hay tal problema, tal tipo de violencia y necesito que vayan, pero no digan que yo he dicho. Cuando vamos directamente a esos hogares se van solucionando problemas. Muchos de esos casos terminan en resguardo, en la salida de niños hacia nuestros hogares, pero también en el fortalecimiento de otros familiares que sí tienen todas las posibilidades para que los niños salgan adelante. Lo que tenemos que tener bien claro es que estamos haciendo los esfuerzos supremos, no a nivel de Lima, sino a nivel nacional, a nivel de comunidades, a nivel de zonas rurales, a nivel de zonas de frontera donde antes nunca se llegaba con estos servicios y los resultados, insisto, se verán pronto, pero no en el cortísimo plazo. Tenemos muertos y muertas. Por eso es que hay algunos que están planteando que se declare en emergencia
todo lo que tiene que ver con la protección de mujeres, adolescentes y niños. ¿Es favorable usted a esta iniciativa? Yo tengo la propuesta de varias bancadas porque me he reunido con los congresistas en Puno, en La Libertad, en las zonas que voy, me he reunido ya con los electos, tengo propuestas de acá, en la reunión que tuvimos con Frente Amplio también, pero sería importante si fuera un solo sector el que interviene en esta solución. Pero este problema es un problema. Tiene que liderar. Este es un problema multifactorial. Muchos factores influyen sobre ellos. Pero, entonces ejemplo, tendríamos que hablar de qué pasa con el Ministerio del Interior, qué pasa con educación, con salud, le doy una recomendación, ministra. Entonces, ¿por qué no se lo preguntan en las reuniones de gabinete? Porque justamente ustedes son un equipo de trabajo. Y le hago otra pregunta más. Me pasa, nada menos que las personas que trabajan por la infancia en el país, la cantidad de ONGs que trabajan de manera muy seria, y según datos del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los 1.800 municipios que hay en nuestro país, solo la tercera parte tiene demunas certificadas. Usted acaba de decirnos que acá hay un problema de los gobiernos locales y nos ha dicho de la importancia de las demunas. La tercera parte de los gobiernos locales en el Perú tienen demunas acreditadas. Y te explico por qué. ¿Sabes por qué no se certifican? Porque tienen que tener mínimo un psicólogo, un abogado, un asistente social, y muchos de ellos todavía no lo tienen. Una vez que ellos tienen su personal debidamente alineado, los capacitamos. Cuando pasan la capacitación... ¿De dónde los van a sacar, ministra? Nosotros los estamos apoyando con eso. Nosotros no los están apoyando. El Estado no apoya. El Estado cumple con su deber. Pregunto, ¿cómo los están apoyando? Le cuento que hay un déficit de psicólogos enorme en el Perú. País, sí. Enorme. Entonces, ¿dónde se va a sacar la demuna de un lugar, de un distrito perdido? Ahí hemos hecho un psicólogo que no existe debajo de la tierra. Y no solamente para la demuna, nosotros teníamos centros de emergencia mujer que no encontrábamos psicólogo. Hemos ampliado la base de datos para que en el trabajo comunitario no solamente sean psicólogos, asistentes sociales, sino también profesores. Hemos ampliado la línea antropólogos a otras profesiones que tienen contacto y saben trabajar con la comunidad. Y esos resultados, por ejemplo, que muestran Hombres por la Igualdad, líderes y lideresas en diferentes comunidades rurales y de selva, van dando resultado. Hay más participación. En esos sitios, los últimos meses no tenemos ningún acto de violencia, ni contra mujer, ni contra niños, niñas y adolescentes. Van a ayudar también las rondas. Hay demunas, pero como dice Patricia, es una tercera parte. Todas las municipalidades tienen que tener las demunas. El tema es la acreditación. Y ustedes le exigen un psicólogo que no hay de dónde sacarlo, señora ministra. Le recuerdo que en el Hospital Revalliati hay un psiquiatra en el Hospital Revalliati, el más grande del Perú. Estamos ¿de qué estamos hablando? Estamos formando en todas las regiones ese personal que requieren las demunas para que puedan hacer efectivo este trabajo. Pero antes no lo teníamos. Dígame la verdad, y no se lo pido en este caso como ministra de este gobierno, porque además en una cosa le voy a dar la razón. Yo sé que usted es una mujer comprometida y una mujer que ha luchado de todos los ámbitos por esto. Pero estamos, y quiero que me lo diga como mujer, porque esto viene de antes y esto trae cola desde hace mucho tiempo. Somos un país que defiende y se preocupa por sus niños. ¿O tiene usted que luchar contra una burocracia o una mentalidad que todavía pone a los niños muy por debajo de otros intereses? Lo he dicho en reiteradas oportunidades, como ciudadana, como autoridad, como regidora, como alcaldesa, y lo digo ahora. Este país machista no prioriza. No, pero eso no solo es machismo, ¿eh? No estamos hablando de gobiernos de años que no priorizan ni en el presupuesto a los niños. Pero ¿qué hace el papá cuando tiene recursos? Lo lleva a estudiar al chico, y ¿cuántas niñas teníamos sin estudiar? Ahora todas, hay casi un 99% de cobertura en educación. ¿Satisfecha con los resultados obtenidos, señora? No me voy a sentir satisfecha ni en 20 años más, porque hay muchísimo que hacer, pero sí te puedo decir, pero Patricia, díganos, por favor, que en 20 años más no vamos a tener 400 niños violados en 2 meses. Pero sí por te favor, digo, menos Patricia, asegúranos eso. Que en este tiempo nunca se han tenido tantos avances en la parte preventiva, nunca se ha tenido tantos avances en la atención de la violencia, y nunca antes se ha tenido avances como para recibir 187,000 denuncias de 50,000 que Yo también le voy a recordar, ministra, que nunca antes hemos tenido tantos feminicidios y nunca antes hemos tenido tantas violaciones a niños. Y esas son las cifras si hablamos de presupuesto por resultados, se queda sin presupuesto. Y tienen que hacer reevaluar los esfuerzos porque algo no está funcionando. Solo una cosa, y expliqué, lo van a ver más, porque ante la presión del empoderamiento de la mujer, ante la presión de las facilidades para la denuncia, ante la presión de la unión de autoridades, ese machismo reacciona con más agresividad,
reacciona de la peor manera, que es la que vamos a ver. Pero esa curva va a ir cayendo, va a ir mejorando en la medida que estas nuevas generaciones y estos programas preventivos en escuelas, en instituciones sociales, con la comunidad, vayan creciendo y vayan abarcando mayores territorios. Bueno, es triste que nos diga que esto va a empeorar, la verdad. Ministra, por más que las razones no tengan que ver con su sector, es triste que nos diga que el Estado no va a poder hacer frente a que el empoderamiento de la mujer vaya a generar más violencia. El Estado está haciendo todos los esfuerzos necesarios, más que cualquier otro gobierno, pero las políticas públicas que estamos dando es que justamente todos los gobiernos que continúen con estas políticas públicas van a ver el éxito que estamos sembrando desde ahora y las semillas que hasta en el último territorio, hasta en la última comunidad venimos trabajando. Tenemos zonas de selva donde nuestro personal se interna 30, 45 días después de viajar 5 o 6 días en deslizador. Nunca antes visto. Y ese personal habla quechua, habla aymara, habla guajún, y tenemos ahora preparando no solamente psicólogos, psiquiatras, abogados, sino a la comunidad misma para detectar el problema y solucionarlo. Muy bien, ministra, hemos escuchado su versión, esperamos ver que ese esfuerzo se traduzca en cifras, cosa que hay que decirlo y repetimos, este no es un problema de ahora, esto es un problema de años, pero que ya tiene que empezar a cambiar. Muchísimas gracias, ministra Gloria Montenegro, por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias.